país. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. Los invitamos a que interactúen con nosotros. De inmediato recibimos en nuestros estudios a Luis Vicente León. Nuestro invitado de esta tarde es economista, magíster en ingeniería empresarial, presidente de la Universidad Católica Andrés Bello y del IESA. Nos acompaña esta tarde para revisar todo lo que ha venido ocurriendo dentro del panorama político y también económico. Estamos ya llegando a mayo, el mes de los trabajadores, con muchas expectativas. También faltan 3 meses para las elecciones presidenciales y evidentemente eso también acelera, ¿no?, esa expectativa de los trabajadores venezolanos. ¿Qué va a ocurrir con nuestro salario mínimo, con los ingresos en nuestro país? Hay estimaciones de que Venezuela podría tener un ligero crecimiento este año, incluso desde el Fondo Monetario Internacional. Pero entendemos que esto es un proceso lento. Lo importante para el venezolano hoy en día es conocer cómo va a mejorar su poder adquisitivo y si esto pues podrá ocurrir durante este año 2024. Sí, bueno, primero quizás hay que separar el corto plazo, lo que puede ocurrir en estos meses, que además están de alguna manera determinados por la campaña presidencial, que tiene usualmente un impacto en la economía, pero también una incertidumbre importante en términos de lo que pueda ocurrir con la industria petrolera, con la industria energética, que en el caso venezolano pues tiene mucho que decir sobre la evolución económica. Y luego lo que podemos ver más hacia mediano y largo plazo. Si lo vemos en el corto plazo, tú tienes probablemente una expectativa de incremento en el gasto público, incremento en digamos, un gobierno que está en campaña usualmente gasta más dinero para poder crear el ambiente electoral positivo a su oferta política. Lo que tú miras en toda la historia de elecciones es que hay incrementos de alguna manera importantes en un año electoral presidencial. Absolutamente. Claro, es verdad que ya hacia finales del año pasado se esperaba que eso comenzara antes. No ha comenzado todavía. De hecho, enero, febrero, marzo y abril, el primer cuatrimestre del año, fue un cuatrimestre bastante plano, yo diría sin crecimientos importantes de actividad ni crecimiento de gasto real. Y tampoco un crecimiento significativo en la capacidad de consumo. Los niveles de ingresos de la población se mantuvieron relativamente estables, a pesar de que hubo un anuncio de ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el mismo periodo también hubo una inflación interna superior a la devaluación de la moneda, y eso lo que quiere decir es que van incrementándose los precios en dólares internos más rápidamente. Y ese incremento de los precios en dólares hace que la capacidad de compra de los consumidores haya estado restringida. Porque en Venezuela, pues prácticamente todo, más allá de si lo pagas en bolívares o si lo miras en bolívares, todo está dolarizado, incluso cuando está en bolívares. Ahora, ¿qué esperamos hacia el futuro? Yo sí creo que el mes de mayo, junio, julio deberían ser unos meses de incremento de gasto y de incremento de consumo. ¿Cuánto? Bueno, obviamente va a depender de la necesidad que tenga el gobierno venezolano de hacer campaña, cuánto sea su necesidad para reconectar electores en el medio de una campaña que puede ser un poco más competitiva que en las campañas previas. Eso le obliga a estar más duro, gastar más, tratar de mandar mensajes de mejora, y ahí pudiéramos tener 30, 40% de incremento en el gasto público, que podría mejorar, digamos, el consumo en un 6 o 7% en ese trimestre del año. Y también podríamos esperar, acompañando todo este proceso, un anuncio en materia laboral. Que no sea de bonificación, que también es lo que esperan los trabajadores y es lo que hemos visto últimamente. Yo dudo que vamos a ver una cosa muy distinta. Una cosa es que el gobierno se vea obligado o estimulado a incrementar los ingresos de los trabajadores. Yo ahí lo veo, creo que de alguna manera eso va a ocurrir. Si no ocurre el 1 de mayo, ocurre en cualquier momento, pero va a ocurrir, es lo más probable, antes de la elección presidencial. Pero el tema salarial
a ver, tú puedes tener un incremento pequeño, pero el incremento significativo tiene que ser de ingresos y no de salario. Por ejemplo, Fedindustria tenía una propuesta de un aumento pues bastante modesto, pero sí del salario mínimo, y que también podrían presentarse este tipo de bonificaciones especiales que ya hemos estado viendo en los últimos años y que los trabajadores han calificado de insuficientes. Por ejemplo, acá en el portal Banca y Negocios, aumento del salario mínimo por etapas es la propuesta de Fedindustrias, y ellos dicen que en el marco de este foro de diálogo social han propuesto que el salario mínimo pasa de 130 a 600 bolívares mensuales, que no sería tampoco pues un mayor salario mínimo, igual seguiría siendo el salario mínimo más bajo de la región, y pasarlo luego en el año 2025 a 1.200 bolívares y 1.854. Hablan de que esto podría ser de forma progresiva en medio de unas conversaciones en un foro de diálogo social de trabajadores. Sin embargo, es insuficiente, pero estas son las expectativas que en estos momentos se están manejando respecto a ese aumento salarial, sin contar con el tema de que los trabajadores pues también esperan el tema del seguro social, el tema del seguro privado que muchas veces tenían en las empresas, tanto públicas como privadas, y que ya no se tienen de seguros de salud, por ejemplo. Mira, quizás uno de los temas más graves y más importantes que ha tenido la crisis en Venezuela ha sido precisamente la pulverización del salario y de los ingresos de los trabajadores. Que al final la gente cree que eso es un tema de los sindicatos, que es un tema que es un interés específico de los trabajadores. No, también es un interés y un problema para las empresas. La empresa, aun cuando es el patrono, es el pagador, está completamente afectado por la falta de capacidad de compra de los consumidores. ¿Y qué son los consumidores? El otro lado de esa ecuación. Los consumidores son la gente que trabaja y que tiene recursos para poder comprar. Si esa población no tiene un ingreso justo, un ingreso que le permita acceder a la oferta de bienes y servicios, las empresas tampoco tienen actividad, ventas, posibilidad de mover ganancias, etcétera. Por lo tanto, esa es una ecuación combinada. Ambos están afectados. Sin embargo, resolverlo no es tan simple como un decreto. Tú puedes decretar lo que te dé la gana. El problema no es el decreto. Hacerlo realidad. O sea, el problema no es el decreto. El problema es el impacto que tú generas alrededor de ese proceso. Que no se haga sal y agua, que no aumente la inflación. Eso por un lado, pero por el otro lado también tienes un elemento que es probablemente el que explica por qué ha sido tan difícil ver incrementos salariales, incluso en un gobierno que tiene, digamos, características, digamos, al menos en el discurso, son características sociales, son características incluso, yo diría, populistas. El presidente obrero se ha calificado así, el presidente Maduro, sin embargo, pues ya vemos. Yo creo que hay que entender por qué. Es decir, claro, porque al final uno no puede decir que es que el gobierno venezolano no quiere aumentar los salarios. Eso parece ridículo. El problema es cuál es el impacto de ese incremento salarial. Y no me refiero a la típica cantaleta que te dicen, no, pero es que si suben los salarios, suben los precios y las empresas. Bueno, eso depende, porque depende de la productividad. Son muchos factores que tienen que ver, pero el que no tiene por qué pagar todo esto es un trabajador que todos los bienes están subiendo de precio y resulta que él, para que no haya inflación, él no puede tener un incremento salarial. Eso no es presentable. Eso es absolutamente inválido desde el punto de vista económico, social e incluso político. Pero el problema no es ese. El problema es la ley. Es decir, tú tienes un bloqueador específico al que no le gusta hablar a nadie, no le gusta hablar al gobierno, no le gusta hablar a la oposición, no le gusta hablar a los trabajadores, a los sindicatos, pero hay un problema concreto. Tú tienes una ley del trabajo que está diseñada para una economía completamente distinta a la economía que nosotros tenemos hoy. Ahí está el problema fundamental. Cuando tú desarrollaste la ley del trabajo y pusiste ahí las prestaciones retroactivas, que es quizás el tema central, que te explica, o sea, si tú quieres saber por qué no te están aumentando el salario, no te están aumentando el salario, porque la ley dice que tú tienes una retroactividad sobre las prestaciones sociales. ¿Qué pasa? Supón una persona que tiene 10 años trabajando en una empresa. Durante un grupo de esos años, su empresa, en efecto, reservó
sus prestaciones sociales. La agarró, la puso en un fideicomiso para proteger esa prestación social. Claro. Pero esa persona ganaba, no sé, 50 bolívares. Por ejemplo. El equivalente a 50 bolívares en su momento, o 100 bolívares. ¿Qué pasa? Tú pasaste por un proceso de hiperinflación. Eso es un hecho concreto. Y en ese proceso de hiperinflación se perdió completo todas las reservas de prestaciones sociales de los trabajadores. Así como se perdieron todos también los recursos de su seguridad social. Así es. O sea, el gobierno no tiene reservas para eso. Lo que tú pagaste hoy pagas para poder atender esa cobertura se fulminó. Porque tú lo pagaste en un bolívar de hace 5 años, 8 años, 10 años y eso no vale nada. Claro. Se pulverizó en el tiempo por la hiperinflación. ¿Qué pasa si ese trabajador, tú le pasas su salario, se lo pasas hoy de 100 a 1000, o de 100 a 1800, o de 100 a 2500? El problema no son los 1500 mensuales que tú le vas a pagar a ese trabajador. Claro. Ese no es el problema. Porque al final la economía tratará de ajustarse sobre ese proceso. No. El problema es que esos 1000 o 1800 bolívares se multiplican por todos esos años de prestación. Por todos los años de retroactividad en términos de prestaciones. ¿Dónde está la reserva, tanto del Estado como de las empresas, para poder pagarte si esos trabajadores se retiran? Eso llevaría a pensar en una modificación de la ley quizá, pero también los trabajadores reclaman que los derechos pues no pueden ser regresivos, y también está la Constitución que establece que el salario mínimo debería equivaler a la canasta básica. Tenemos que ir a una pausa, para el regreso seguiremos conversando de este y otros asuntos. Mes de los trabajadores y también a 3 meses de las elecciones presidenciales en nuestro país. Ya volvemos con más.